Vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta hora, mientras nos preparamos para meditar en tu palabra, que lo que vamos a hacer no sea una tradición solamente hueca y vacía, sino que así como dice la Biblia que tu palabra es inspirada, o sea, tu palabra es la vida misma, el mismo aliento de Dios, que pueda traer salud, bendición, prosperidad, salvación a las vidas de todos los que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Yo solito no puedo, yo solamente soy un portavoz, pero un canal solamente. El poder está en ti, en tu palabra. Y yo te pido, Padre Celestial, que en el nombre de Jesucristo tu palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén. Bueno, hermanos, hemos titulado nuestro tema de hoy, las vestiduras del, del nuevo hombre. A ver, todos digan conmigo, las vestiduras del nuevo hombre. Recuérdese, yo sé que ya lo saben y no quiero fastidiar, pero está el nuevo hombre en nosotros y está el viejo hombre que ya fue derrotado por Jesucristo en la cruz. Y cuando venimos a Cristo, ese viejo hombre quedó clavado, quedó crucificado en la cruz. ¿Ok? De eso hemos estado hablando. Hoy vamos a enfocarnos un poquito más, en lugar de enfocarnos en el viejo hombre, nos vamos a enfocar en el hombre nuevo, ¿sí? Y sus vestiduras. ¿Ustedes se recuerdan de la historia del hijo pródigo? Estoy seguro que sí, ¿verdad? No lo vamos a leer, solamente nos vamos a recordar cómo el hijo pródigo se fue hasta lo peor. Cuando en la Biblia dice que estaba con los puercos, está hablando de que hizo de lo peor. Hizo marihuana, anduvo con prostitutas, anduvo de tranza, de peleonero, o sea, lo peor de lo peor. Pero gracias a Dios que este muchacho se arrepiente una vez que ya había tocado fondo y que ya no hallaba para dónde dar, se arrepiente, regresa a la casa de su padre, ¿se recuerdan? Y su padre, dice la Biblia, que lo miró de lejos y cuando lo mira, el padre corre hacia él y lo abraza. ¿Sí se recuerdan de eso, no? Eso es lo que Dios hizo con cada uno de aquellas personas que en algún punto de nuestra vida nos arrepentimos. Nuestro Padre Celestial, a pesar de los errores que habíamos cometido, a pesar de los pecados horribles, porque si yo le contara los pecados que yo cometí antes de venir a Cristo, me sacaban a patadas de aquí. Ustedes, pero Dios, mi Padre Celestial, no. Él corrió hacia mí, me abrazó, me perdonó, aunque andaba. ¿Ustedes cómo creen que el hijo pródigo olía cuando llegó al Padre? ¿Bonito? Olía a puerco. Eso huele feo, ¿no? Y a pesar de el olor, a pesar de la situación en la que se encontraba este muchacho, al padre no le importó abrazarlo. Y es lo mismo con nosotros, cuando venimos a Cristo, sucios por el pecado, destrozados por las malas decisiones que hemos hecho. Nadie quiere nada con nosotros, pero el Padre nos abraza, el Padre nos perdona. Pero a lo que yo le quiero llevar es que en el Lucas 15:22, fíjese lo que el Padre hace con este muchacho. Lucas 15:22 dice: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Estamos hablando de vestiduras, ¿verdad? Y vestirle. ¿Sí se fijaron? Quiero que pongamos atención en esa parte.
Saquen, ha de haber llegado desnudo, que es un símbolo de vergüenza, es un símbolo de lo peor, ¿no? Por eso dice, saquen el mejor vestido, vístanle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué bonito, ¿verdad? Pero aquí el punto es que dice que le puso vestido nuevo. Y es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Cuando venimos a Cristo, Él nos da una nueva naturaleza. Destruye, quita ese corazón viejo que teníamos, corazón de piedra, corazón testarudo, corazón orgulloso, y nos pone un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que sabe adorar a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón nuevo? Esa es tu nueva naturaleza. Esa es tu nueva naturaleza. Ese es, según la Biblia, el nuevo hombre. Y a ese nuevo hombre Dios le pone vestiduras nuevas. Ahora aquí está hablando literalmente, porque Cristo estaba contando una historia, pero también espiritualmente hablando. Físicamente las vestiduras son, nos vamos a enfocar hoy en las vestiduras espirituales, ¿ok? No en las físicas. Pero esto no quiere decir que las vestiduras físicas no tienen importancia. Sí tienen importancia. Pero aquí el punto, el énfasis es que el cambio debe de comenzar de adentro hacia afuera. ¿De qué nos sirve en la iglesia cambiarle las vestimentas a las personas, a las mujeres? Que ponte una falda bien largota y cúbrete bien la cabeza y cúbrete bien para acá, si por adentro no ha tenido un cambio en el corazón. ¿De qué sirve? Y hemos visto iglesias donde las mujeres así van bien vestidas por afuera, pero cómo se mueve el adulterio allí, cómo se mueven tantas cosas. Ahora, yo no le estoy diciendo ven como quieras, no, la Biblia dice, y de eso no vamos a hablar hoy, pero así de paso, la Biblia dice que no solamente las mujeres, sino que los hombres también, porque hay unos hombres desvergonzados también, ¿no? De la manera en que se visten. La Biblia enseña que debemos de vestir decentemente. Y si para ti, mujer, vestir decentemente es venir con la faldita hasta acá y el escote hasta acá y enseñando todo para que los hermanos vengan y en lugar de adorar a Cristo nomás te estén viendo las piernas, te estén viendo tus partes provocativas del cuerpo, ¿tú crees que eso es vestir decentemente? A ver, contésteme, hermanos. Claro, no le vamos a decir a una persona que viene del mundo, que viene vestida con así provocativamente, decirle no, como muchas iglesias lo hacen, no puedes entrar aquí porque aquí santidad a Jehová. No, así como el padre no le dijo nada al hijo pródigo y lo aceptó tal como él estaba, así nosotros como iglesia tenemos que aceptar a las personas tal como vengan. Porque de qué otra manera van a cambiar sino escuchando las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y conforme tú escuchas la palabra, conforme el Espíritu Santo va haciendo la obra en tu corazón, conforme Dios te va vistiendo, entonces externamente también va cambiando la cosa. También va cambiando el asunto. ¿Sí? Pero aquí habla de que nos viste porque
tanto en lo físico como en lo espiritual, la desnudez es una vergüenza. ¿Sí o no, hermanos? Lo podemos ver desde el Génesis. Adán y Eva andaban desnudos, pero eso fue antes de que entrara la maldad y el pecado a este mundo. Pero vemos en la Biblia que cuando Adán y Eva pecan, lo primero que les viene a la mente es que estamos desnudos. Y ellos mismos, sin que nadie les dijera nada, agarraron hojas de higuera y se cubrieron. ¿Se recuerdan? Ya hasta que Dios llegó y pues les hizo vestimentas de piel. Ha de haber sido de animal, el primer sacrificio que habla del sacrificio de Cristo. Pero porque era una vergüenza. Después cuando Dios estaba buscando a Adán, dice que lo vio y también pues me dio vergüenza por la desnudez. De allí podemos sacar muchos principios en cuanto a las vestimentas se refiere. Más adelante vemos a Noé que se pone bien borracho, ¿se recuerdan? Y dice que ya andaba bien borracho y me imagino que ya no sabían ni qué, y se quita toda la ropa y queda completamente desnudo. ¿Por qué haría eso? Porque el tequila, el vino, la cerveza, esas bebidas embriagantes, una vez que la persona se emborracha, ya no es la misma. Los borrachos hacen cosas que no harían cuando están en sus cinco sentidos, ¿sí o no? Hay algunos que son bien calladitos, pero nomás empiezan a tomar y se emborrachan y empiezan a hablar, a decir chistes para allá y para acá. En el caso de Noé, dice que se quitó la ropa y ustedes ya conocen la historia. Llegó su hijo, se burló de él porque lo vio que estaba encuerado, decimos en Jalisco, ¿verdad? O bichi, decimos en Sinaloa. Sí, señor. De ahí aprendemos un principio, hermanos, que los padres no deben de permitir que sus hijos los vean encuerados. Yo sé que a algunos a esto se les hace medio raro, pero es Biblia. Allí la maldición cayó sobre el hijo de Noé, sobre Cam. Y dice la Biblia, porque vio la desnudez de su padre al propósito. Lo vio. Y después vemos más versículos en la Biblia, cómo la Biblia vincula la desnudez con la borrachera y cómo está en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice, no verás la desnudez de tu padre, hablándole a los hijos. No verás la desnudez de tu madre, ni de tu tía, ni de tu tío, ni los etcétera, etcétera. Entonces, papás que me están escuchando, si usted es papá, tiene sus hijos, no se ande bañando con ellos. No permita que su hijo vea su desnudez o su hija, porque eso es contra lo que la palabra de Dios enseña y puede ser causa de muchos males y aún hasta de maldiciones sobre la vida de los hijos. Y es por eso que Dios dice, pues pónganse vestiduras. Pero yo no estoy hablando de ya no, esto era de paso solamente, de las vestiduras físicas. Hoy nos vamos a concentrar en la vestimenta espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos cuando venimos a Cristo. Y hay muchos versículos. Por ejemplo, a ver, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 61:10. Isaías ahora están muy seriecitos.
Fíjese lo que dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras ¿de qué? De salvación. Es la primera vestidura que Dios pone sobre la persona que viene arrepentida a Cristo Jesús. Te pone esa vestidura de salvación. Pero después dice que hay otra vestidura, dice, me rodeó de manto de justicia. O sea, otra vestimenta que es la vestimenta de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, en primer lugar, cuando tú vienes a Cristo, Él te pone un vestido que se llama el vestido de salvación. Y ese vestido es hermoso, porque no hay diablo ni demonio, una vez que Dios te viste, que pueda hacer nada al respecto. Tú has sido salvo. Y aunque el diablo quiera venir y condenarte y apuntarte con el dedo, tú tienes ahí las vestiduras. Y esas dicen mucho, las vestiduras. Porque cuando tú ves afuera a un policía con sus vestiduras, con su traje de policía, como que le tenemos un respeto, ¿no? No tanto por la persona, sino por la vestimenta, la placa que trae. Lo mismo con un soldado, con un bombero. ¿Cómo se dice bombero? Un fire ¿qué? Un fireman, etcétera, etcétera. Bueno, cuando el diablo ve que tú estás vestido de salvación, eso como que porque tú estás vestido de salvación, pero no solamente de salvación, sino de justicia también. O sea que has sido declarado completamente justo delante de Dios. Eso es bonito. Eso significa, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificación, justificado significa como si nunca lo hubiera hecho. Ponte a pensar de los pecados que has cometido en el pasado. No sé, adulterio, ¿qué más? Bestialismo. Piensa de los peores pecados. El Señor te está diciendo, hijo, hija, en esta mañana tú estás sentado, no solamente aquí con vestiduras de santidad, sino con vestiduras de justicia. O sea, aunque hayas cometido lo peor de lo peor en esta vida, cuando Dios te pone esas vestiduras de justicia, ¿sabes qué significa? Que para Dios, como si nunca hubieses cometido esos pecados, como si nunca hubieras adulterado, como si nunca hubieras robado, como si nunca hubieras dicho malas palabras, como si nunca lo hubieras hecho. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos de aquí tienen esas vestiduras de santidad y de justicia ya? ¿Seguros? Vamos a ver, porque una cosa es decir amén y otra cosa dice, a las pruebas me remito. Los educados y los menos educados, los de la clase más baja, dicen, de lengua me como 2 tacos. Vamos a ver, abra su Biblia. Si ustedes dicen que ya tienen vestimentas de justicia, tiene que haber pruebas de eso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, Dios es justo, ¿no? Sabed también que todo el que hace justicia, y aquí la justicia ya es un verbo, es acción, es hacer. Dice, todo el que hace justicia es nacido de Dios, ha sido salvo o ha sido vestido con vestimentas de justicia.
O sea, que no solamente es decir, oh, yo sí tengo la vestimenta de justicia, sino que si de veras es que tú has sido vestido con esos vestidos de justicia, tú vas a practicar la justicia con las personas que tienes alrededor. Vas a ser justo en tu manera de ser, las decisiones, en tu comportamiento hacia las otras personas. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, que seamos justos. Si eres jefe en el trabajo, que le pagues lo que es justo a los empleados. Si tienes varios hijos, 3, 4, seas justo con tus hijos, que no seas injusto. Eso es lo que significa, según este versículo. Otra vez, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que practica la justicia es nacido de Él. Amén. Vivimos en un mundo tan lleno de injusticias y Dios nos llama, nos está haciendo un llamado en esta mañana a que seamos justos como Él es justo. Veamos otro versículo bien interesante. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice, Colosenses 3, vamos a leer desde el versículo 9. ¿Ya lo tienen todos? Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Qué significa esa palabra de despojado? A ver, alguien. ¿Qué significa despojar? Quitar. Eso es lo que significa despojar. O sea, habiendo hecho a un lado el viejo hombre, con sus hechos, con sus acciones. Y fíjese, hablando de vestimentas, y revestido del nuevo. Aquí está hablando de los dos, ¿no? Del viejo hombre, que ya lo hemos despojado, lo hemos desechado, y nos hemos revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos por partes, ¿eh? Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Quiere decir que el nuevo hombre, la nueva naturaleza que Dios te ha dado cuando tú viniste a Cristo, ¿cómo es ese nuevo hombre? Conforme a la imagen de Dios. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él? Eso no quiere decir que nosotros somos dioses, como hay algunas doctrinas que le están queriendo enseñar a la gente. Nosotros, tú y yo, nunca vamos a llegar a ser Dios. Somos sus hijos y Él es el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Cuando dice conforme a la imagen del que lo creó, se está refiriendo al carácter de Dios, a las virtudes de Dios. Dios es humilde. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que servimos a un Dios humilde? Tan humilde que no le importó dejar el cielo para venir y morir por nosotros en esa cruz maldita. Maldita porque se hizo maldición, para que nosotros fuésemos totalmente liberados de la maldición. Él es bueno, esa es otra característica de Dios.
es paciente, es misericordioso. ¿Sí? Entonces, nuestro nuevo hombre debe de ser así también, pero no es de la noche a la mañana, sino que se va a ir renovando hasta el conocimiento pleno de la palabra. Esto significa que el cambio en la vida de una persona no va a ser de la noche a la mañana. Esposa que me estás escuchando, no quieras que tu esposo, si ya vino a Cristo, le entregó su vida a Jesucristo, se bautizó, no quieras no creas que va a cambiar de la noche a la mañana. No, el cambio en la vida de una persona toma su tiempo. Así como un niño, un niño de 2 años, en 1 o 2 meses no lo ves ya grande y bigotón, ¿verdad que no? Y barbonzote. No, se toma su tiempo, se toma su tiempo. De la misma manera, el cambio en la vida de aquellos que venimos a Cristo es gradual, es conforme llegamos al conocimiento pleno de la palabra, que comenzamos a crecer y comenzamos a cambiar. Claro, hay cristianos que han venido a Cristo, ya tienen 20, 30 años de cristianos, pero no han crecido porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. No la leen. Tienen conocimiento de psicología, conocimiento de deportes, de fútbol, ¿verdad? Que México no vale nada, que perdió, que Argentina y que sabe que conocen mucho de artes marciales, de box, pero de la palabra no. Y por eso tienen 20 años de cristianos y están deformes, enanitos, bien barbones y bigotones, y todavía cuñá, cuñá, cuñá. No han crecido. Pues sí estamos, hermanos. Y luego dice el 11. ¿Sí están conmigo? Dice el 11: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Fíjese, hermanos, leemos la Biblia a veces y no nos ponemos a meditar, ¿no? Dice que ya cuando somos una nueva criatura en Cristo, el nuevo hombre, dice que ya no hay ni griego ni judío. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las barreras raciales, una vez que venimos a Cristo, ya no deben de existir entre nosotros. Es curioso, pero el racismo, así se dice, ¿verdad? Racismo es un mal que está metido en el corazón de todo ser humano. A veces pensamos que nomás los americanos, ¿verdad? Que los europeos, que los de Germany, los de Alemania, que son bien racistas, ¿verdad? Pero nosotros los hispanos también somos, si no nos cuidamos, también podemos tener ese problema. Una vez llegó una muchacha con un pastor y dijo: pastor, ayúdeme por favor. Es que mis papás están bien enojados porque me enamoré de un negrito, morenito de piel. Y el pastor le dijo: ¿es cristiano el morenito? Sí, toca la guitarra toca la guitarra en la iglesia. Ah, ¿de veras? Sí, y sirve a Cristo, él ama a Cristo, él ama a Dios. A ver, tráeme a tus papás. Y luego llegaron los papás y les di, a ver, hermanos, ¿cuál es el problema? Y luego los papás le dicen al pastor: es que, pastor, yo no quiero tener un nieto, una nieta negrita.
¿Eso es racismo o no es racismo? Y el pastor les dice, óigame, ustedes están mal. Ustedes no creo que hayan nacido de nuevo. Yo creo que son unos religiosos solamente. Porque la Biblia dice que con el nuevo hombre ya no hay griego ni judío. Ya no hay racismo. Seas blanco, seas negrito, seas azul, seas de cual color, seas mexicano, seas europeo, seas lo que sea. Dice que cuando venimos a Cristo ya no existe eso. Todos somos un hombre espiritual igualito. Entonces yo no quiero que aquí exista nada de eso, hermanos, ¿eh? Si usted de veras dice que es un hombre, una mujer nueva en Cristo Jesús, tiene que quitar el racismo. Tiene que quitar la discriminación, porque dice ni bárbaro ni escita. ¿Qué significa ese bárbaro ni escita? Un bárbaro es un barbaján, una persona que no tiene estudios, no está educada, no sabe ni leer ni escribir. Y una escita es alguien bien educado. No tienes que hacer discriminación de ninguna clase, ni siervo ni libre, sino que en Cristo Él es todo y en todos. Pero lo hacemos. ¿Cuántos padres no le dicen a sus hijos, hijo, usted no sea tonto, usted búsquese una que tenga papeles? ¿Está bien eso, hermanos? Bueno, pues si se puede, pues qué bueno, ¿no? Pero tú no te vas a casar porque te van a dar papeles o no te van a dar papeles. Tú te vas a casar porque estás enamorado. O en otros lugares, cuando no tiene nada que ver con papeles, usted se tiene que casar con alguien que esté bien acomodado. ¿Qué quieren decir cuando dicen eso? Que con alguien que esté bien acomodado. Con alguien que tenga dinero, que tenga una buena troca, que tenga un buen carro, que tenga una buena educación, una buena posición, ¿verdad que sí? No te vayas a casar con ese muerto de hambre, ¿verdad? Porque uno no vive de la carita bonita. Pero esos consejos, ¿ustedes piensan que están bien o están mal, hermanos? ¿Por qué están mal? Porque aquí dice que ya no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre. Que Dios nos ayude, ¿no, hermanos? Porque somos de los cristianos que queremos venir a la iglesia y que nos prediquen un mensaje donde nos hagan saltar, donde nos hagan aplaudir, donde nos digan amar, pero ahí andamos de racistas, andamos con estas cosas todavía. Eso no es de Dios. Si tú eres un hombre nuevo, esas cosas ya no deben de existir en tu vida, ni en mi vida tampoco. Yo no sé ustedes, hermanos, o otras iglesias, pero aquí yo estoy bien determinado que al racismo y a la discriminación la agarramos por la cabeza y le mochamos el pescuezo. Aquí son bienvenidos de todo color, de toda raza, de todo nivel social, de tengan educación, no tengan educación, tengan dinero, estén feos, estén bonitos, estén altos, estén bajitos, hablen inglés o no hablen inglés, todos somos bienvenidos, porque en Cristo Jesús ya no deben de existir esas cosas. Ay, gracias por su... Dios mío. Y luego les dice otra vez en el versículo 12 que yo soy del Salvador, que los del Salvador que las pupusas y los de México que las gorditas y que pues sí, a lo mejor gorditas, pero gorditas de las de comer y etcétera, etcétera. Ya no debemos de andar peleándonos de eso. Ayer jugó Argentina contra México y aquí parece que no hay argentinos aquí. Pero si hubiera argentinos, hermano argentino, Dios te bendiga. No debemos andar con esas cosas, hermanos. Aquí, qué bonito, ¿no? Aquí tenemos, a ver, tenemos de Guatemala aquí, a ver, los de Guatemala. A ver, ¿hay del Salvador? ¿Qué tal, mexicanos? Tenemos de Cuba también, a ver los de Cuba. No, los de Cuba no. A ver los de Nicaragua.
Qué bonito, hermanos, es mi sueño tener una iglesia, hermanos, y eso lo podemos tener aquí, que haya Puerto Rico. Los de Puerto Rico. ¿Dónde están los de Puerto Rico? Amén. Que hubiera muchos puertorriqueños. Dios me ha dado esa visión. Muchos guatemaltecos del Salvador, de Honduras, de Cuba, de México y de todas partes de Latinoamérica y de aquí mismo de Estados Unidos, de todo color, de todo. Esa es la iglesia hermosa que se va a ver en el cielo. De toda tribu, de toda lengua, de toda nación, estaremos en el cielo alabando y glorificando el nombre precioso de Cristo Jesús. Quitemos esas cosas de nosotros, hermanos, de nuestras vidas, si es que hemos nacido de nuevo. Pero rapidito, hermanos, las vestimentas, ¿ok? Fíjese, versículo 12. ¿Sí están todos conmigo todavía? Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como, número 1, escogidos de Dios, número 2, santos, y número 3, amados. Fíjese las 3 características que Dios le da al nuevo hombre. En primer lugar, hemos sido escogidos por Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Hermano, tú no eres cualquier pelagartón. Tú no eres cualquier pelagartona. No, tú has sido escogido por Dios. ¿Cómo tú crees que se siente un huérfano en ese lugar donde están esperando que llegue un padre? Y dicen, va a venir una persona a escoger a uno de ustedes. Y los pobres niños, yo he visto documentales, Ramón, se arreglan, se peinan, hasta se echan saliva, se quieren ver bonitos, su mejor comportamiento, porque no quieren vivir ahí con los huérfanos. Ellos quieren a alguien que se los lleve a la casa y los adopte como hijos. Hermano, hermana, tú y yo éramos esos huérfanos, sin esperanza, sin comida, sin cobija, desamparados en el mundo. Pero un día vino Cristo y Él personalmente te escogió y me escogió para gloria y honra de su nombre. Gloria a Dios. Amén. Quizás en el mundo ha sufrido rechazo. ¿Quién no ha sufrido rechazo? Yo sí sufría mucho rechazo. Sí, allá en Guadalajara se hacían juegos de fútbol, como cascaritas les llamábamos allá. Y a todos escogían, ya ven que se hacen 2 grupos, ¿no? Pues este conmigo. Y a mí nadie me escogía. Y hasta el final, por pura lástima, decían, pues ya no les quedaba otra opción, pues también el Rubén. El chorizo, porque me decían el chorizo cuando estaba chiquito. Pues ya ni modo con el chorizo. Yo me sentía rechazado. ¿Se siente feo, sí o no? Todas las muchachas que yo les hablé me dijeron que no, la única fue mi esposa. Y yo creo ya por lástima también. Rechazo. Usted sabe lo que significa ser rechazado, ¿no? ¿Cómo se siente uno? Bueno, ya no dejes que te agobien y te entristezca eso. Eso quedó en el pasado. Ahora tú y yo hemos sido escogidos por Dios para gloria y honra de su nombre. Amén. Pero no solamente hemos sido escogidos de Dios, dice que somos santos. Qué tremendo, ¿no? Y en tercer lugar, amados. ¿Amados de quién? Eso es lo que somos. La nueva criatura, lo que somos. Somos amados. Dios te ama, hermano. No te imaginas cómo Él te ama. No te imaginas. Ahorita ha entrado ya una doctrina en la iglesia que dice que no es cierto, que Dios no ama a todos. Que ama a los cristianos, pero a los de allá de afuera que andan mal, los odia. Y sacan algunos versículos de contexto de la Biblia. Con uno tumbamos esa teoría. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios
al mundo, a los pecadores, a las prostitutas, a los borrachos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que aún estando en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Con amor eterno te he amado. No te imaginas cómo Dios te ama. Como Dios nos ama, aún con nuestras imperfecciones. Tanto que vino hasta una cruz para morir por ti. Y no le importó el estado en que venías. Él te amó a pesar de. No vamos a. Yo le pido al Espíritu Santo que le revele, que por revelación, cuánto Dios te ama. Allá en México, el capitán, se me escapa el nombre del capitán Joel Villa, nos contaba una historia de que una niña se perdió. Y qué horrible que se le pierda a uno un hijo, no, una hija. Y por varios días la estuvieron buscando. Y finalmente la encontraron, pero ya se había ahogado en el río. Pero como ya tenía muchos días que se había muerto, ya estaba echada a perder el cuerpo. Estaba engusanada, con gusanos ya, olía. Y los expertos dicen que la carne de un ser humano huele más que cualquier animal que tú te puedas imaginar. Era un olor horrible. Pero cuando el padre miró a su hija, que estaba tirada, que estaba engusanada, podrida y con un olor horrible, a que no sabes lo que hizo. Corrió, agarró a su niña y sin importarle el olor, ni los gusanos, ni nada, la abrazó y pegada a su pecho le comenzó a besar. Y dijo: mi hija, mi hija, mi hija. Ese es el amor de Dios Padre para nosotros. Porque el pecado huele más que una niña de 2, 3, 4 días de muerta. Y así Dios nos abrazó, nos aceptó, nos perdonó, nos besó, nos curó y nos puso vestiduras nuevas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Entonces somos amados, santos, amados. Y ahora dice de qué Él quiere que nos vistamos. Abra su Biblia allí, así bien rapidito, ya voy a terminar, Pero de qué quiere que nos vistamos, ahí mismo dice. Vamos a leer el versículo 12 otra vez. Déjale un trago a esto antes de leer. Vestidos, ¿ya está entendiendo más este versículo? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Eso es lo que somos. Pero ahora nos va a decir de qué nos tenemos que vestir. Dice, en primer lugar, de entrañable misericordia. La palabra entrañable ahí habla de las entrañas. Y la misericordia habla de compasión. Tenemos que nosotros vestirnos. Note lo que dije, vestirnos. Dios ya no te va a vestir. Ahora, es tu decisión, ahora que eres una persona nueva en Cristo, ir a tu closet espiritual y sacar esas vestiduras y tú mismo vestirte todos los días. Las vestiduras de santidad ya te las dio Dios. Las vestiduras de justicia y de salvación ya te las dio Dios. Pero estas vestiduras tú tienes que ponértelas por tu propia cuenta. Es así como quitarte el saco y volvértelo a poner. Es tu decisión. Él no va a venir del cielo para ponerte el saco de entrañable misericordia. Tú tienes que ponértelo por ti mismo y ser compasivo y misericordioso. Ahora, no confundamos la misericordia con el emocionalismo. ¿Ok? Porque cuando uno aplica disciplina a una persona que anda mal, ay, pues no que muy misericordioso, no que mucho amor.
Eso se le llama emocionalismo, porque al que el padre al hijo que Dios ama, a ese hijo Dios lo disciplina. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Hay un versículo en la Biblia, de eso vamos a hablar la siguiente semana, que dice: con aquellos que se digan cristianos, pero andan de borrachos, andan de adúlteros, andan viviendo una vida doble. Y luego dice Pablo: no con todos, porque en este caso tendríamos que salir del mundo, porque allá afuera hay borrachos. No, los que estén en la iglesia y que digan que son cristianos, pero andan con sus cosas, dice Pablo, ni aún comas con ellos. Pero muchos que se creen más buenos que Dios, más misericordiosos que Dios, ay no, eso está muy duro, pobrecito. No, vamos a echarnos una carne asada con el hermano que dice que es hermano pero anda de borracho. No, la Biblia dice que no, y no por malos, sino para que esa persona aprenda y se arrepienta. Y una vez que tú sigues orando por él, y una vez que se arrepienta, entonces sí, mi hermano, vente, vamos a echarnos una carne asada juntos. Y eso es ser misericordioso. Pero hay muchas personas que se creen más buenos que Dios, más misericordiosos que Dios. Qué terrible, ¿no? Entonces ahí están las vestiduras. Ya voy a acabar porque ya me pasé de tiempo. Dice: entrañar misericordia, de benignidad. ¿Qué significa benignidad? La palabra benignidad, los que estén tomando notas, apúntenlo. Estar listos siempre para hacer el bien. Disponibilidad para hacer el bien a las personas. Eso significa benignidad. Y allí muchos fallamos. Porque ¿cuántos de ustedes han escuchado personas que dicen: yo no me meto ni para bien ni para mal? ¿Cuántos han escuchado ese dicho? ¿Ustedes creen que está bien ese dicho? Yo no me meto ni para bien ni para mal. Ahí está el pecado, que pudiendo hacer algo bueno para esa persona, no lo estás haciendo. Y dice la Biblia que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, a eso se le llama pecado de omisión. Digan todos conmigo: pecado de omisión. Es cuando tú sabes cómo hacer lo bueno y sabes que tienes que hacerlo, pero ¿cómo diría? Por tus chicharrones, nomás truenan, no lo haces, por tu terquedad. Ahí ya no estás siendo benigno. ¿Sí entendieron, hermanos? De humildad también nos tenemos que revestir. Ay, cómo nos hace falta eso, ¿verdad? Ser humildes. ¿Qué es ser humilde? Aquí duraría otra hora predicándoles. Pero ¿sabe qué? Así en pocas palabras, ser humilde, número uno, es reconocer mis errores. Qué difícil es reconocer. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Qué difícil es reconocer que el viejo yo es el culpable de tantas cosas. Y número dos, humildad significa reconocer que sin Dios no puedo hacer absolutamente nada en esta vida. De eso nos tenemos que revestir, de humildad, porque Dios se opone al orgulloso, pero al humilde Dios lo levanta. De mansedumbre también tenemos que vestirnos. De paciencia. Mansedumbre, ¿qué significa mansedumbre? Manso, no menso. ¿Ok, hermanos? Porque muchos piensan: ay, ese es bien manso. No, manso o mansedumbre significa poder bajo control del Espíritu Santo. Y luego dice de paciencia. ¿Cuánto les hace falta paciencia aquí?
¿A nadie? Ya los veré allá en la casa, ¿no? Ay, cacharilla, quitarás esos zapatos. 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De tal manera, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. O sea, sin amor no podemos ser pacientes, no podemos ser misericordiosos, que es el vínculo perfecto, lo que nos une, el lazo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si queremos experimentar la paz de Dios en nuestro corazón, es necesario que todos los días nos vistamos de humildad, de entrañable misericordia, de amor, de benignidad, de mansedumbre y de paciencia. Sin estos rasgos, sin estas características, no vamos a poder experimentar la paz de Dios. Y la paz de Dios en hebreo es shalom. ¿Se han escuchado esa palabra, no? Y significa estabilidad mental y emocional. Cuando tú escuchas a alguien que te diga shalom, estabilidad emocional y mental. ¿Cuánta inestabilidad mental ahorita hay en estas generaciones? Eso es en hebreo. En griego se dice eirene. Eirene, paz, significa la unión de dos puntos que estaban separados. Paz significa que tú antes estabas separado de Dios, pero vino Jesucristo, te salvó y quitó los pecados que estaban estorbando para que llegaras al Padre, y te hiciste un mismo espíritu con Dios y tuviste esa unidad perfecta con el Padre. Paz también significa prosperidad en todas las áreas de tu vida. Pero eso no lo vamos a poder obtener hasta que nosotros mismos nos vistamos de esas vestiduras espirituales que Dios quiere que nosotros nos pongamos. Y Él no lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer por tu propia cuenta. Así como Dios no va a venir a reprender un demonio por ti. Si por ahí se te aparece un demonio, dice Jesús, yo ya te he dado la autoridad para que en el nombre de Jesucristo tú reprendas a ese demonio. De la misma manera, Dios no va a venir a ponerte más paciencia, Dios no va a venir a darte más misericordia y más amor. Él ya hizo lo posible, ya te dio todas las vestimentas. Ahora tú solo tienes que vestir a ese hombre nuevo de estas vestiduras preciosas. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy muchas gracias por esa nueva naturaleza que tú nos has dado. Hoy hemos aprendido, Señor, de que de nuestra propia voluntad y de nuestra propia cuenta tenemos que vestir al hombre nuevo con humildad, con paciencia, con misericordia, con benignidad, con perdón. Son características que en lo natural es difícil que lo tengamos. Pero, Señor, ese viejo hombre tú ya quedó muerto, ya quedó paralizado. Ahora nos has dado una nueva naturaleza y con ese nuevo hombre podemos llegar a ser más como tú, Señor. Podemos, así como tú tuviste misericordia de nosotros, así, Señor,